Hola, hoy vamos a resolver un problema para ver cómo utilizar la ley de Coulomb. El problema dice lo siguiente: tres cargas puntuales, Q1 igual a menos 5 nanocoulomb, Q2 igual a 3 nanocoulomb y Q3 igual a 8 nanocoulomb, se mantienen fijas en las posiciones mostradas en el diagrama de la figura. Determine la fuerza electrostática total sobre la carga Q2. Por acá tengo el dibujo, que es el mismo diagrama que viene en el problema. Lo que nos piden es calcular la fuerza electrostática, la fuerza total electrostática sobre la carga Q2. La carga Q2 que se encuentra en esta posición siente fuerza debido a la carga Q1 y siente otra fuerza debido a la carga Q3. La fuerza debido a Q1 va a ser una fuerza de atracción porque Q1 y Q2 tienen cargas de signo contrario. Vean que Q1 es negativa y Q2 es positiva. Como esas dos cargas son de signo contrario, Q2 se siente atraída hacia Q1. Entonces va a sentir una fuerza que va a lo largo de la línea que une Q1 y Q2 y buscando hacia Q1. Esta sería la fuerza que siente Q2, fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1. Mientras que debido a la carga 3 va a sentir otra fuerza. Esta fuerza va a ser de repulsión porque Q2 y Q3 son de signo contrario. Entonces yo trazo una línea que una Q2 y Q3. Y esta fuerza sería de repulsión. Entonces como es de repulsión, Q2 tiende a alejarse de la carga Q3. Entonces iría en esta dirección, iría para acá, alejándose de Q3. Esta sería la fuerza que siente 2 debido a 3. Y nuestro problema consiste en encontrar estos dos vectores de fuerza. Una vez encontrados estos dos vectores de fuerza, los sumamos y tendríamos la fuerza total sobre la carga Q2. Muy importante antes de empezar a calcular fuerzas es trazar un marco de referencia centrado en la carga en la que nos interesa conocer la fuerza. Entonces yo voy a hacer un marco de referencia, un eje Y y un eje X, centrado en la carga Q2, que es la que me interesa en este problema. X. Entonces ven, con respecto a este marco de referencia es que yo voy a poder calcular, o me sirve para poder calcular estos dos vectores de fuerza que están acá. Voy a calcular ahora la magnitud de la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1. La magnitud de la fuerza que siente la carga 2 debido a 1 va a ser, usando la ley de Coulomb, la constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la separación que hay entre la carga 1 y la carga 2 elevada al cuadrado. Eso sería 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante K, tiene unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1. La carga 1 tiene un valor de 5 nanocoulomb. Entonces 5 por 10 a la menos 9 coulomb. La pasamos a coulomb. Y recordando que nano es 1 por 10 a la menos 9. Por la carga 2. La carga 2 es 3 nanocoulomb. Eso sería 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Y algo muy importante, vean que la carga 1 era negativa, pero no vamos a utilizar el signo negativo acá. Yo simplemente voy a calcular por ahora la magnitud de esta fuerza. Y si quiero la magnitud no me va a interesar por ahora lo que son los signos. O sea, esta magnitud siempre tiene que quedar positiva.
Eso lo divido entre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, la distancia en línea recta desde la carga 1 hasta la carga 2. Si se fijan bien, la carga 2 está en la posición 2 centímetros y la carga 1 está en la posición y igual 5 centímetros. 5 menos 2 da 3 centímetros. Quiere decir que esta línea que hay acá mediría 3 centímetros. Entonces aquí esto se divide entre 3 centímetros o 3 por 10 a la menos 2 metros y se eleva al cuadrado. Esto lo ponemos en la calculadora y nos da 1.5 por 10 a la menos 4 Newton. 1.5 por 10 a la menos 4 Newton. Esa es la magnitud de la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 2. Si se fijan bien, esa fuerza queda totalmente sobre el eje Y. No tiene una inclinación. Entonces no es necesario sacarle componentes. No tiene componentes. Su única componente está a lo largo del eje Y. Por lo tanto, esta fuerza sería toda en J, hacia Y positivo. Esta información que tenemos sobre la fuerza que siente la carga 2 debido a 1, podemos expresarla por acá. Vamos a escribirla por aquí más abajo. De esta manera. Como la fuerza que siente 2 debido a 1 es totalmente vertical, totalmente en el eje Y, entonces tiene una componente X de 0 unidades y una componente Y de 1.5 por 10 a la menos 4 en J. Y todo eso tiene unidades de Newton. Eso también se puede colocar en una tabla como esta de acá, donde se colocan las fuerzas, las componentes X, las componentes Y, una en cada columna, y luego se utiliza esa tabla para encontrar la fuerza total sobre la carga 2. Pasamos ahora a calcular la fuerza que siente 2 debido a 3. Vamos a empezar con la magnitud de esa fuerza. Sería igual la constante K por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia que hay entre 2 y 3 elevada al cuadrado. Eso sería K es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado por coulomb al cuadrado por la carga 2. La carga 2 vale 3 por 10 a la menos 9 coulomb, son 3 nanocoulomb, por la carga 3, que es de 8 nanocoulomb, o sea 8 por 10 a la menos 9 coulomb, y eso se divide entre la separación o la distancia que hay desde la carga 3 hasta la carga 2. Esa distancia sería esta que va acá. Tendríamos que calcularla utilizando el teorema de Pitágoras. Para eso vamos a completar este triángulo que hay aquí abajo. Se me ocurre completar este triángulo de acá. ¿Ok? Ven, este triángulo tendría en este cateto de abajo, mediría 5 unidades que hay acá, más 7 unidades que hay acá. 5 y 7 son 12 unidades. Y este otro cateto mediría 3 unidades que hay aquí, más 2 unidades que hay acá, 5. Entonces, la medida de la hipotenusa de ese triángulo, que sería la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2, va a ser raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso lo calculamos. Y me da 13 unidades. O 13 centímetros en este caso. Porque vean que todas las medidas en el diagrama están en centímetros. Entonces, esto sería aquí abajo 13
por 10 a la menos 2 metros. Hay que pasarlo a metros. Y se eleva al cuadrado. Esta operación da 1.28 por 10 a la menos 5 newton. ¿Okay? Esta sería la magnitud de la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 3. Ahora, tenemos que sacar las componentes de esa fuerza para poder sumarla con la fuerza que siente la carga 2 debido a 1. Para sacar las componentes de esa fuerza, me fijo en este triángulo que tengo acá. Ese triángulo sigue midiendo 5 unidades en este cateto, 12 unidades en este y 13 unidades por acá arriba, ¿verdad? En la hipotenusa. Si se fijan bien, yo puedo utilizar este ángulo de acá para calcular las componentes de este vector. Esto es un vector de fuerza. Tengo este ángulo, tengo la magnitud del vector, que es esta, y con ello puedo sacar la componente x y la componente y usando las funciones seno y coseno. Este ángulo de acá es igual a este de acá. Son exactamente iguales. Entonces, si yo calculo el coseno de este ángulo, es igual al coseno de este, porque son el mismo ángulo. Y si yo calculo el seno de este ángulo, también es el seno de este otro ángulo, porque son el mismo ángulo, valen igual. Entonces, si yo quiero calcular coseno de esto, es lo mismo que coseno de este, y coseno de este es el adyacente 12 entre la hipotenusa que vale 13. Mientras que el seno de este ángulo es igual al seno de este otro. Entonces, seno de este ángulo es adyacente 5 entre la hipotenusa 13. Entonces, con eso yo puedo averiguar fácilmente cuánto valen las funciones trigonométricas de este ángulo de acá. Eso me permite expresar este vector de fuerza, la fuerza que siente 2 debido a 3, ya como vector. Vean, ya aquí le agrego la flechita porque yo ya voy a expresarlo como vector. Va a ser 1.28 por 10 a la menos 5 newton por coseno de este ángulo en x. Y el coseno de este ángulo es, dijimos, 12 entre 13. Por 12 entre 13 en y. Más. Y para calcular la componente y, usaría la función seno porque me queda en el opuesto. Y esa era 5 entre 13. El opuesto entre la hipotenusa. Eso sería en J. Y ambas componentes son positivas porque este vector va hacia la derecha y hacia arriba. Esas dos componentes serían entonces positivas. Y esto tiene, bueno, no, ya las unidades de Newton ahí están. Entonces, yo ya puedo calcular esas componentes. ¿Cómo las calculo? Multiplico la magnitud por estas fracciones que están acá. Entonces ese vector sería 1.18 por 10 a la menos 5 en y más 4.92 por 10 a la menos 6 en J. Y todo eso tiene unidades de Newton. ¿Ok? Este otro vector lo puedo escribir ya debajo del vector que yo ya tenía. El vector de la fuerza que siente la carga 2 debido a 1. Ahora la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 3 es 1.18 por 10 a la menos 5 en y más 4.92 por 10 a la menos 6 en J Newton. Y para encontrar el resultado que el problema me pide, lo único que tengo que hacer es sumar esos dos vectores. Igual puedo utilizar la tablita que ya habíamos mencionado.
y colocamos en ella el vector de fuerza que siente la carga 2 debido a 3. Y realizamos la suma. Esta suma se realiza sumando lo de x con lo de x y lo de y con lo de y. O sea, en x, 0 más 1.18 por 10 a la menos 5. Entonces la fuerza neta sería 1.18 por 10 a la menos 5 en x. Y 1.5 por 10 a la menos 4 más 4.92 por 10 a la menos 6. Eso daría 1.55, si redondeamos bien, por 10 a la menos 4 en J. Y tiene unidades de Newton. Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Y nunca, recordando que nunca tenemos que sumar lo de x o lo de y con lo de j, o lo de x con lo de y. Ahora, ¿qué pasa si en algún problema nos piden encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza total sobre la carga 2? En ese caso, esta respuesta que tenemos por acá no nos serviría. O bueno, estaría técnicamente bien, pero no es exactamente lo que están pidiendo. Entonces, tendríamos que encontrar la magnitud y la dirección de este vector de fuerza. ¿Ok? Para eso, lo más recomendable es hacer un dibujo. Y en ese dibujo voy a escribir, voy a colocar esto que está aquí, esta información que está acá. Dice que hay que avanzar 1.18 por 10 a la menos 5 unidades en el eje X. Entonces, en el eje X positivo, esto mide 1.18 por 10 a la menos 5 Newton. Y en el eje Y positivo, hay que avanzar 1.55 por 10 a la menos 4 Newton. Entonces, esto es 1.55 por 10 a la menos 4 Newton. Avanzo ahí hasta que se crucen esas dos líneas. Y ese es el vector que estoy buscando. Ese es el vector de fuerza. Calculo la magnitud. ¿Cómo calculo la magnitud? Bueno, me fijo que aquí se forma un triángulo rectángulo y que los catetos de ese triángulo rectángulo son esto y esto. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, encuentro que eso es 1.55. La magnitud es 1.55 por 10 a la menos 4 Newton. Y la dirección la encuentro con este ángulo de acá. Puedo utilizar la función tangente. Tangente de ese ángulo sería el opuesto, que es 1.55 por 10 a la menos 4, entre el adyacente 1.18 por 10 a la menos 5. Y aplico la función tangente a la menos 1. O arco tangente o tangente inversa, como quieran llamarla. De 1.55 por 10 a la menos 4 entre 1.18 por 10 a la menos 5. Aplico la función tangente y ese ángulo me da 85.65 grados. Y ese sería entonces el resultado. El vector de fuerza se puede expresar también como 1.55 por 10 a la menos 4 newton a 85.65 grados. Eso es en el caso de que me pidieran encontrar la fuerza o expresar la fuerza como una magnitud con su respectiva dirección. Y con eso habríamos concluido este problema. Hasta la próxima.